pasamos la palabra a Bernard Cottier, de la red francesa Salir de lo nuclear. ¿Está bien? Ya. Buenas tardes con todos y todas. Voy a pasar algunas diapositivas, no tanto para hacer una conferencia larga, sino también para volver a darles, me imagino, datos que conocen, pero me parece que al principio de ese foro vale la pena tomar en cuenta lo que pasa a nivel de todo el mundo. Entonces, no sé si ustedes que están en la mesa van a poder seguir lo que está proyectado ahí o se voltean, no sé, como quieran. Bueno, pero no importa, no te preocupes, ya nos aparece. Bueno, no se trata de hacer todo el recorrido de la historia, de lo nuclear, tampoco de todo lo que pasa en el mundo. Va a haber algunas fotos y los compañeros que están acá van a complementar luego, por supuesto, más bien conociendo la realidad de su país en particular. Bueno, hablo de lo nuclear en el mundo, después de los desarrollos en las ramas nucleares y también de las perspectivas mundiales actuales, lo que podemos hacer, por supuesto. Siempre cuando hablo de nuclear, a nivel de la red francesa a la cual pertenezco, hacemos también esto, además que en nuestro país eso es muy fuerte. Hay que decir que lo nuclear civil y lo nuclear militar son vinculados de manera muy estrecha. Muchas veces son los mismos ingenieros que pasan de un lado a otro. A veces utilizan las mismas máquinas y también utilizan la misma represión de la población cuando esto es necesario, así como decía Chico. Quiero recordarles que después de la Segunda Guerra Mundial, que ha visto nacer las armas atómicas, bueno, desgraciadamente con Hiroshima, Nagasaki, y también a partir de ahí otros países han deseado desarrollar estas armas, la Unión Soviética primero, Gran Bretaña, Francia también, hicieron muchos ensayos, inclusive contaminando el atmósfero, a veces contaminando el subsuelo, y algunos otros países se han ingresado en ese club, como se dice, club nuclear, China, India, Israel, Pakistán, Corea del Norte, más que todo. Ven cómo han crecido la cantidad de cabezas nucleares entre los años 1945 hasta, eso ha sido el colmo, en 1986, con 70.000 cabezas nucleares. O sea, una cosa increíble, ¿no? Para destruir no solamente el planeta, pero todo el sistema solar, parece. Entonces, una cosa totalmente absurda. Hasta que negociaron alguna gente un poco sensata, también porque ese sistema costaba mucho. En los años 80, 90, negociaron para disminuir la cantidad de cabezas. Ahora estamos con casi 14.000 cabezas todavía. Hay para destruir el planeta sin problema, de todo modo. Pero 93% en Rusia y Estados Unidos, ven en el gráfico, cada uno tiene casi un poco más de 6.000, Francia 300, China más o menos igual, y después algunos países tienen también para dañar millones de personas en cualquier país del mundo. Además que esas armas han sido perfeccionadas a lo largo de los años. Mientras tanto, también por cuestión de, digamos, de un mínimo de ética, algunos políticos decidieron propulsar un programa que se llama Atom for Peace,
bueno, con Eisenhower primero, pero luego muchos países arrancaron centrales nucleares para proporcionar energía eléctrica. Y ven que a partir de los años 1970, sobre todo, aumentado por la cuestión de la crisis de petróleo, se construyeron muchos reactores. Hasta ahora estamos más o menos a 380 reactores, un poco más ahora creo. En fin, menos mal se ha estabilizado la situación, no sé si es un bien o un mal, a partir del accidente de Chernobyl, de cual hablaba Irene, también, por supuesto, luego del accidente de Fukushima. Pero ven, a pesar de todo, que hay gente para promover esa maldita industria, porque ahí hay intereses económicos muy fuertes y no baja tanto la cantidad de reactores en el mundo. En cuanto a la energía producida, he puesto otro gráfico. Ven que a partir del 2011-2012 ha bajado la producción de energía eléctrica nuclear por lo que pasó en Japón, que pararon todas las centrales, todos los reactores del país, y aunque desde ese tiempo ya han arrancado como 7 o 8, creo. En fin, esa crisis ha sido saludable en ese sentido, que ha mostrado que un país desarrollado como Japón podía afrontar el aporte energético sin recurrir tanto a lo nuclear. Y a partir de ahí, saben ustedes que unos países decidieron salir de esa rama. Ahora quisiera hablar de algunos desarrollos que siguen todavía. Pues saben ustedes que se habla a veces del ciclo del uranio, ya que es el material físil que se utiliza mayormente en los reactores. Después hablaré un poco del torio. Pero se ha decidido utilizar el uranio y pues a lo largo del desarrollo de la construcción de los reactores también se abrieron muchas minas en todos los países. Por ejemplo, en Francia se han abierto más de 200 minas que ahora ya no sirven, pero siguen contaminando el ambiente. Y siguen las investigaciones. Ahora muchas veces se hacen forrajes, por ejemplo, en el país que proporciona lo más combustible, más o menos 40% de todo el combustible mundial viene de Kazajstán. Ahí se utiliza forrajes con la técnica de fracking, o sea, más o menos están contaminando todo el subsuelo de muchas regiones de ese país. Bueno, eso lo presentan como una técnica moderna, pero siguen contaminando. Después, claro, no se puede utilizar el uranio tal cual en los reactores, hay que enriquecerlo. Entonces, se utilizan varias técnicas de difusión gaseosa, de ultracentrifugación, que gastan mucha energía. Por ejemplo, durante más de 30 años han funcionado en Francia 3 reactores solamente para enriquecer el uranio. O sea, es un sistema que gasta un montón de energía de manera interna, una cosa absurda. Bueno, se piensa utilizar otras técnicas, pero hasta ahora no lo hacen de manera industrial, digamos. Luego diré algunas palabras acerca de los reactores que existen. He puesto el mapa de Francia porque Francia es un país muy nuclearizado. Es el primero del mundo por cabeza de habitantes. Tenemos 58 reactores. Ahora, ese mapa de 2014, ahora le puedo decir que casi todos los reactores tienen más de 30 años. O sea que ya están alcanzando su vida útil, digamos, pero las autoridades y sobre todo la empresa
quiere alargarlos a pesar de los riesgos, invirtiendo mucho dinero, más o menos 1.000 millones de euros por cada reactor. Y esto también confirma lo que decía Irene, ¿no? O que esta industria está gastando mucho dinero, impidiendo el desarrollo de otras energías y las renovables y el ahorro de energía también. Eso es una preocupación muy grande en mi país, pero yo veo que en todos los países, porque en Argentina también, yo sé que con los amigos hemos conversado de esto, con Cristian, con Pablo, igual no se plantea el problema, en España también. Entonces, no se puede decir que esa rama nuclear es de excelencia porque no sabe cómo mantener bien sus reactores. En todo caso, no podrán también posponer mucho al parar los reactores porque la vasija ya no se puede cambiar. O sea, a un momento van a tener que parar. Pero tiene que ser antes del accidente, por supuesto. También se está plantando hacer nuevos reactores, bueno, supuestamente nuevos. Por ejemplo, nosotros tenemos el EPR en Francia, que debían de construirlo en 7 años y ya van 12 años, todavía no funciona. Y recién se ha descubierto que las soldaduras del circuito secundario estaban mal hechas, inclusive las habían puesto adentro de paredes de hormigón y que no saben cómo hacer. O sea, un fracaso total. Y nosotros lo denunciamos, pensamos que también en las centrales rusas o las chinas eso puede ocurrir. O sea, hay que desmontar ese mito de la excelencia en cuestiones nucleares. También afrontamos la cuestión de los residuos radiactivos. Por supuesto, nosotros tenemos más o menos 15.000 millones de metros cúbicos de residuos radioactivos en Francia, después de más o menos 50 años de uso de la energía nuclear. Entonces, no voy a entrar en todos los detalles, hay 3 vías de investigación, la transmutación, o sea, acelerar el proceso de crecimiento radioactivo, o el almacenamiento geológico profundo. Ahora nosotros en la red estamos peleando con el gobierno y también las fuerzas policiales, porque ahí están, en contra de un proyecto de almacenamiento debajo de 500 metros bajo tierra, y que es un proyecto totalmente absurdo. Inclusive los mismos ingenieros ahora de la seguridad nuclear francesa están dudando de esa técnica. Bueno, si desean, después hablaré con más detalle de esa cuestión, porque va a impactar todos los países que utilizan energía nuclear, que producen, por supuesto, residuos. En Francia se ha tomado la opción de, entre comillas, reciclar los residuos, que no es un reciclaje, que es una separación de las materias en los residuos. Al principio era sobre todo para sacar el plutonio, porque los militares estaban detrás reclamando plutonio, y luego de tantos residuos que han sido reciclados, hay como 5.000 toneladas de plutonio, que con 5 kilogramos está la masa crítica, ¿no? Entonces, ahí hay una bomba de tiempo en una planta que tiene 400 hectáreas de talleres para tratar el uranio, y ahora los franceses ya no saben dónde poner el MOX, o sea, el combustible, donde recombinan uranio y plutonio para incluirlo en los reactores, y piensan construir nuevas piscinas para almacenar, porque ese combustible es altamente radiactivo, y van a tener que refrigerarlo durante por lo menos 50, 60 años. ¿Se dan cuenta, no? ¿Con qué energía? Bueno, esta es la pregunta. Ahora,
por supuesto, y no voy a hablar de todos los proyectos de investigación con nuevos reactores que se hacen, ¿no? De repente Gunther hablará de los SMR, Small Modular Reactor, de pequeña potencia, tal cual están instalados, por ejemplo, en submarinos. El primero de esos ha sido instalado en 1958 en un submarino, Nautilus. Y entonces, desde este tiempo, los ingenieros nucleócratas han imaginado, he puesto algunas imágenes, pero habría mucho más. La imaginación en ese campo es infinita, ¿no? De máquinas para tratar de hacer pequeños reactores que podrían instalarse en cualquier sitio, bueno, se supone, pero con un costo reducido, pero también contribuyendo a la diseminación de los equipos peligrosos y también de los riesgos. Se habla también a veces de reactor con torio. El torio es otro combustible alternativo al uranio que tiene, digamos, esa ventaja de poder ser controlado de manera un poco más fácil que el uranio, sobre todo con presiones bajas, temperaturas más altas, pero es una materia que no puede ser utilizada sola, tiene que muchas veces hay que mezclarla con plutonio para arrancar y mantener las fisiones. Entonces, es un mito, el reactor de torio. También, si alguien está interesado, podríamos hablar más eso más allá. Reactores a fusión nuclear. Todos, yo creo que mañana va a haber un taller hablando de ITER, ¿no? Ese famoso, no voy a decir reactor porque es un prototipo en realidad que se está construyendo en el sur de Francia con la ayuda de 35 países, pero sobre todo financia Europa a nivel de 45% de presupuesto y ahí más todavía Francia. Este prototipo es de tipo tokamak, o se trata de, para decirlo de manera un poco breve, se trata de reproducir las reacciones de fusión de átomos ligeros que ocurren en el Sol. Y a veces los ingenieros de ITER dicen que van a reproducir el Sol, ¿no? Bueno, digamos, es la pretensión. Todavía falta mucho para hacer, pero eso lo que sí es cierto, no se sabe si algún día funcionará, pero mientras tanto gasta mucho dinero, hay mucha inversión en ese prototipo. Por lo menos será 20.000 millones de euros. Bueno, es el precio de base. Todos saben que va a ser mucho más. Hasta ahora se ha gastado por lo menos 5 a 8.000 millones de euros para construir la planta. Además, algunos físicos dicen que sería de todo modo, si funciona, altamente peligroso por la cuestión de los neutrones muy energéticos. Entonces, ojalá nunca funcione ITER, por favor. Perspectivas mundiales. Bueno, si hablo del nuclear civil, pues he sacado unas estadísticas de lo que pasa actualmente. Se están construyendo todavía reactores nucleares, digamos, clásicos, presurizados. Entonces, sobre todo en Asia, más que todo, como ustedes saben, en China. También hay en India y también en Pakistán quieren seguir en la rama. En Estados Unidos también se construyen hasta ahora reactores nucleares. Y en Francia, bueno, hablé un poco del EPR,
que se pretende construir y difundir en todo el mundo, pero que hasta ahora los franceses no lo logran hacer. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy atento a lo que pasa con algunos países y en particular, y Pinar va también a confirmar lo que pasa, creo, pero podemos decir lo mismo en Latinoamérica. Los rusos son muy activos para promover su tecnología y con esa empresa ya conocida Rosatom, y son muy agresivos. Inclusive leía hace poco que quieren construir reactores en África, en Zambia, por ejemplo. Ahí quieren instalar reactores, y eso que ese país tiene energías renovables por doquier. Entonces, también nosotros, yo creo que a nivel del foro, tenemos que denunciar esos países agresivos en cuestiones nucleares. Yo creo que también vamos a tener que denunciar no solamente los franceses, pero también los chinos, porque, por ejemplo, en Argentina, los chinos están presentes. Bueno, Pablo podría dar el testimonio de lo que ha pasado en Patagonia hace poco. Los chinos querían construir un reactor ahí en esa región que no lo necesita realmente. Entonces, la lucha contra lo nuclear sigue, a pesar de todos los inconvenientes que se conocen, a pesar de los accidentes que ha habido. Tenemos que llevar esa vigilancia de seguir denunciando los riesgos. En cuanto a nuclear militar, y casi he terminado, podría decir que es cierto que hay menos cabezas nucleares que en los años 85, 86, pero con muchos irresponsables dirigentes políticos que son en Rusia, Estados Unidos, incluso el mismo gobierno francés, o en China, en Corea del Norte. El armamento nuclear está perfeccionándose y pidiendo presupuestos muy elevados, y que eso tiene unas consecuencias sociales importantes. Nunca lo debemos olvidar. Por supuesto, ICANN ha podido promover el TIAN, el Tratado de Interdicción de las Armas Nucleares, a nivel de la ONU, pero ustedes saben que los países que tienen la arma nuclear han combatido ese tratado, o sea, y nunca lo van a firmar. Entonces no se sabe cuál impacto tendrá ese tratado, donde los más potentes que tienen las armas atómicas ya son capaces de bloquear todo el proceso de disminución de las armas. Además que ahí esos países hacen buenos negocios en ese campo, porque le puedo decir, por ejemplo, en Francia existe the French Connection en esa rama. Hay empresas que ya ganan mucho dinero, y le puedo decir, por ejemplo, que en Francia hasta ahora se gasta más o menos 2 a 3 mil millones de euros cada año para el armamento nuclear. Se ha decidido regenerarlo, modernizarlo. Va a costar al país 6 mil millones de euros cada año. O sea, y ese dinero podría servir, por supuesto, a otras cosas. Para terminar, y eso va también fortalecer a lo que decía Chico, ¿no? Parece increíble que tanta gente no se preocupe más de esa situación, pero la radioactividad aumenta en el aire, en las aguas, en las tierras. Nosotros estamos controlando la radioactividad, por ejemplo, en los ríos, y vemos que va aumentando esa radioactividad, y en particular en cuestión de tritio, que es un drama. Los reactores envejecen,
induciendo cada vez más riesgos de accidentes irreversibles. Los lobbies de armas nucleares siguen dictando su veneno a los políticos, a la población. Eso vale, desgraciadamente, para muchos países todavía. Pero hay signos de esperanza. Hay gente que denuncia, que se levanta. Por ejemplo, he puesto una foto de Patagonia, ¿no? De la región de mi compañero Pablo, ahí donde han rechazado ese proyecto de reactor chino. Bueno, supongo que Pablo hablará de esto en el taller. También se denuncian las mentiras, los engaños, la locura, como decía Chico, ¿no? De los nucleócratas. Lo que pasa es que ahora los costos van aumentando. Hablaba del IPR, que ha empezado con 3.000 millones de inversión y ahora estamos a 12.000 millones de euros de inversión y todavía no se sabe si va a funcionar. Y las alternativas aparecen alcanzables, deseables. Y hablaré en un taller mañana de transición energética, pero hay soluciones, hay alternativas y creo que hablando de manera positiva a nuestros compañeros ciudadanos, eso les puede llevar a tomar decisiones que van más allá del lavado del cerebro, que muchas veces se ha hecho con lo nuclear, que es posible hacer de otra manera, es posible y es deseable para nuestros hijos y nietos. Entonces, sigamos tejiendo lazos de colaboración y de solidaridad en nuestras luchas. Gracias por escucharme.